Hola, soy Marcelo de Cañeda Durán, del equipo 7, y hoy voy a explicar qué es el movimiento rectilíneo uniforme en la introducción. Primero que nada, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, MRU por sus siglas, es cuando un objeto está en constante movimiento, en línea recta. Por ejemplo, si yo me fuera de punto A a punto B en línea recta a 20 km por hora, eso sería un movimiento rectilíneo uniforme que siempre va a su misma velocidad. Y para este experimento, los materiales que usamos fueron fichas de Jenga, 20 en específico, una regla para medir los centímetros, el espacio, y un cronómetro que es nuestro teléfono, un cronómetro en el teléfono. Y lo que hicimos básicamente fue que pusimos las fichas en diferente distancia y las hicimos caer como efecto dominó para ver cuánto tiempo tardan en caer todas en diferente distancia. Eso es todo. Soy Samuel Aguilar y les voy a presentar el procedimiento de la práctica de física. Lo primero, en este experimento se va a poner un total de 20 piezas de Jenga en una línea recta con una distancia de 1 centímetro entre cada pieza. Se apunta el tiempo desde que se empujó la primera pieza hasta que cayó la última pieza. Después se anota en una tabla la distancia entre cada pieza, la distancia de que cayó desde la primera a la última pieza y el tiempo. Después, ahora en 2 centímetros de distancia entre cada pieza, se vuelve a hacer igual, lo mismo, y se toma el tiempo, la distancia y después a 3 centímetros de distancia entre cada pieza. O sea, ya tenemos todos esos datos, los ponemos en la tabla y de esa tabla agarramos el dato de distancia y el tiempo para calcular la rapidez con la fórmula de rapidez, que es rapidez igual a distancia sobre tiempo, ya que se calcula por los 3, que es el de 1 centímetro de distancia entre cada pieza, 2 centímetros de distancia entre cada pieza y 3 centímetros entre cada pieza, se observa la diferencia de velocidad, de rapidez. Después se hace una gráfica con esos datos. Observamos la gráfica, nos damos cuenta qué es lo que sucede con la rapidez de las piezas, cómo cambia con la distancia entre cada pieza. Cada vez que cambiamos a 1 centímetro más, a 1 centímetro más, cómo cambia la rapidez. Soy Alonso Hernández y a continuación les voy a presentar las observaciones que tuvimos sobre el experimento de física. A lo largo del experimento pudimos observar dos cosas importantes. La primera es que entre mayor sea la distancia que haya entre las piezas, menor va a ser su rapidez que éstas obtengan al momento de que caen. Y la segunda es que por cada centímetro que esté, por ejemplo, digamos 1 centímetro de separación, va a variar entre 2 centímetros por segundo la rapidez.
¿A qué me refiero? Bueno, pues si tengo, a comparación de un montón de piezas colocadas sobre una línea recta con 1 centímetro de separación, si lo comparamos su rapidez con una que tenga 2 centímetros de separación entre las piezas, el de 1 centímetro de separación, como ya dijimos en el punto 1, va a tener 2 centímetros por segundo más que el que tiene 2 centímetros de separación. Nuestras conclusiones son que entendimos más el movimiento rectilíneo uniforme, sabiendo cómo emplearlo de mejor manera y con mayor velocidad. También vimos que ese movimiento está presente en todos lados y en cualquier momento, pero no le prestamos atención. Gracias a esta práctica pudimos entender que es el movimiento rectilíneo uniforme. Es totalmente diferente, ya que el movimiento rectilíneo uniforme consta de una aceleración que se le aplica una fuerza para que se obtenga de esa. Esta práctica nos gustó mucho por la manera de emplear un tema muy importante en la física de una forma muy sencilla y fácil de entender. Gracias a esta práctica pudimos entender más las aplicaciones de la física en la vida diaria. Con esta práctica entendimos que el movimiento rectilíneo uniforme sirve para saber si un objeto se está moviendo, ya que este movimiento siempre es en línea recta. Entendimos que el movimiento rectilíneo, aunque siempre va en línea recta, y es también uniforme porque la velocidad es constante y su aceleración es nula.